Hola a todos, nuevo tutorial de Adobe After Effects. En esta oportunidad vamos a estar creando y animando un logo a partir del plugin de Trapcode Form. Este es el video que vamos a estar recreando. Bien, vamos a comenzar en After creando una nueva composición. La vamos a hacer del formato PAL1 widescreen. 20 segundos la duración. OK. Vamos a crear primero el texto. El texto del logo está creado por una capa de texto invertida, menos 100. Vamos a aumentar el tamaño, menos 350, OK. Lo centramos y vamos a agregarle dos líneas que van en la parte superior de cada una de las O en el logo. Simplemente creamos dos nuevas capas de texto. Una. Y la vamos a duplicar, control D. Vamos a seleccionar ambas. Escala. $250. Vamos a ubicarlas en su posición. Ahí es. ¿Está? Vamos a crear una nueva composición donde vamos a aplicar el efecto de Trapcode Form. Vamos a llamarlo final. Mismas seteos, OK. Vamos a agregar una capa sólida, Layer New Solid, OK. Y a esta capa vamos a aplicarle Form. Buscamos Form, Trapcode Form y lo aplicamos. Vamos a ver de qué se trata básicamente de Form. Si lo ven, lo primero que vamos a ver es yendo a la opción de Transform World y lo rotamos. Vemos que tenemos tres capas o series. Si vamos a Base Form, vamos a ver, este es el tamaño, 200 por 200 por 200, la cantidad de partículas dentro de cada una de las placas y las partículas en Z, que son 3. Si esto lo cambiamos a 1, nos quedamos con solamente una capa, que es lo que necesitamos para este proyecto. Y lo otro que vamos a cambiar es el tamaño de X e Y, que vamos a usar el mismo de la composición, 1050 por 576, para llenar la pantalla con la placa de partículas. Así que vamos a cambiar 1050 en X y 576 en Y.
Ahora si rotamos nuestra imagen, vamos a ver que tenemos una sola placa. Bien. Segundo, vamos a casi dejarlo en su posición final, que va a ser más o menos por ahí. Y ahora vamos a agregar el texto que recorta en las partículas. Lo vamos a usar utilizando, vamos a cambiar el nombre a form. Vamos a traer la composición del texto, que es esta capa. Vamos a hacerla invisible y la vamos a utilizar como un displacement map, que form tome la transparencia de la composición del texto. Vamos a ir a form, control de efectos, vamos a buscar la opción layer maps, displacement, y lo primero que vamos a cambiar es functionality. Vamos a elegir que los ejes X, Y, Z sean individuales, y map over X e Y. Y vamos a seleccionar la capa sobre la que vamos a aplicar todo el efecto, que es en Z, seleccionamos comp 1. Si lo vemos, lo que animamos es con strength, es la distancia. Vemos como el texto se aleja o se acerca. A medida que incrementamos, o la forma de trabajar en Trapcode va a tomar el blanco, lo va a mandar a números positivos, y lo que es negro a números negativos. Si queremos que este fondo no se mueva y solo las letras sean lo que se levantan, vamos a convertir el fondo a un color gris para que no sea afectado ni sea empujado hacia arriba ni hacia abajo. Así que vamos a ir a la composición del texto, vamos a agregarle una capa sólida y vamos a crear un gris del 50%. OK. Lo ponemos en el fondo. Y si ahora volvemos a nuestra composición final y utilizamos strength, vamos a ver que ahora solamente el texto se mueve, mientras que el fondo permanece quieto. Vamos a agregarle más cantidad de partículas para verlo un poco mejor. Más o menos por ahí. Después vamos a hacer los retoques finales. Y vamos a continuar con el próximo paso, que es crear o darle la animación al texto, que se vayan animando las letras una por una y no como están siendo animadas ahora, la línea de texto completa. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar dentro de la composición del texto. Vamos a buscar o entrar primero el texto escrito. Vamos a abrir las opciones. Y lo que vamos a animar es la opacidad. Vamos a hacer clic en Animate, Opacity. Si bajamos la opacidad a 0, luego desplegamos las opciones del selector de rango y le damos, animamos la propiedad de Start, vamos a ver cómo el texto se va animando la opacidad. Lo que vamos a hacer, en lugar de
como aparece por defecto que se vaya animando en porcentajes, si vamos a las propiedades avanzadas y cambiamos en lugar de porcentaje index, ahora vamos a animar las propiedades en números completos, o sea, en 0 no va a haber nada, 1 va a animar un carácter, 2, 2 caracteres, 3, 3 y así sucesivamente. Vamos a volverlo en 0. Vamos a importar la música que tenemos en esta carpeta. Vamos a traerlo dentro de la composición. Si apretamos LL, vamos a ver la forma de las ondas de frecuencia, y lo que vamos a buscar es el punto donde comienzan o se da el golpe del bit. Vamos a seleccionar el primer golpe y ahí vamos a animar la aparición del primer carácter. Vamos a minimizar las otras capas. Vamos a darle clic en Start. Apretamos U para ver solamente esta línea que es la que vamos a estar animando. Y lo vamos a dejar en este punto. Queremos que esté en 1. Ok, vamos a ir unos frames hacia adelante. Le vamos a dar 0. Ahí se va a animar. Vamos a buscar el segundo bit en la pista de la música. Vamos a marcar 2. Vamos a buscar el tercero. 3. El cuarto. 4. 5. Y vamos a crear una más para asegurarnos de que permanezcan todas las letras durante el resto de la animación. Vamos a elegir 6. Y en los últimos 2 bits lo que vamos a animar es la aparición de la primera línea superior y de la segunda. Vamos a ir a la primera, hacemos lo mismo, animar opacidad. Vamos a bajar la opacidad a 0, desplegar el selector de rango, cambiar en opciones avanzadas, porcentaje, index, y vamos a animar la propiedad de Start, 1, vamos a ir unos frames hacia adelante, crear un fotograma clave 0, minimizamos, buscamos el último comienzo del golpe dentro de la pista de audio, vamos al guión número 2, mismas opciones, animar, opacidad, bajamos a 0, avanzado, index, fotograma clave, 1, ok, vamos unos frames hacia atrás, 0, ok. Vamos a revisar cómo las letras se van animando. Y eso es todo. Ahora, si volvemos a la composición final, vamos a ver cómo nuestras letras se van a ir animando una a una.
El próximo paso que vamos a hacer es, en el video, como veíamos acá era una pared de partículas, que en este caso no están. La razón por la que no están o no hay nada en estos valores es el texto es blanco y el fondo es gris y están perfectamente recortados. Si lo vemos, el blanco corta sobre el gris perfectamente. Lo que vamos a hacer para crear valores intermedios o una especie de fundido entre el gris y el blanco es agregar un efecto de blur. Vamos a agregar una capa de ajuste. Vamos a buscar blur. Y vamos a utilizar Fast Blur. Vamos a utilizar un valor de 5 o 6. Y ahora, si volvemos a la composición final, vemos cómo ahora sí tenemos valores intermedios entre el blanco y el gris. Próximo paso, vamos a empezar a trabajar con las partículas de form. Vamos a primero incrementar la cantidad de partículas. Vamos a necesitar $470 es lo que funciona o los valores que usé en el video anterior. Pueden probar y experimentar la cantidad más o menos. Va a depender de cada proyecto. Vamos a utilizar en X 470, en Y 430. Lo que vamos a hacer es achicar un poco el tamaño de las partículas. Vamos a ir a partículas. El tamaño vamos a elegir 0,8. Y también vamos a crear, en lugar de que sean todas las partículas idénticas, vamos a darle size random, unos 40, y también la opacidad random. Un poco menos, por ahí. Bien, vamos a ahora comenzar la animación de la cámara. Vamos a agregar una cámara, Layer, New, Cámara. Vamos a elegir un preset de 50 milímetros. OK. Y como siempre vamos a agregar también un fotograma, un objeto nulo para controlar la cámara. Layer, New, Null Object. Lo convertimos en 3D. Seleccionamos la cámara, arrastramos el lazo y volvemos al objeto nulo, un controlador de la cámara. Vamos a animar la posición solamente de Z de la cámara y el resto de los valores lo vamos a animar a partir del objeto nulo. Bien, vamos a buscar el primer punto de la animación. Vamos a ir vamos a acercarnos. Dentro de la imagen y buscar un punto casi
más o menos por ahí. Vamos a elegir que vamos a hacer clic en fotograma clave en las dos posiciones. Vamos a seleccionar esta capa, apretamos LL para ver las formas del audio. Vamos a buscar un punto donde vamos a posicionarnos para poder ver el nacimiento de cada una de las letras. Así que vamos a buscar más o menos, la primera letra va a aparecer en este frame. Vamos a unos frames anteriores y nos vamos a alejar en busca de la letra. Vamos a tener que avanzar hasta ver dónde está realmente la letra. Está ahí. Y vamos a ir hacia el costado. Hacia el costado izquierdo. Más o menos ahí. También vamos a utilizar o animar las propiedades de rotación con el objeto nulo. Apretamos R. Y vamos a darle más. Vamos a colocarlo más horizontal. Más o menos ahí. Clic en fotograma clave. Seleccionamos la capa, apretamos U para ver solamente las propiedades que tengan un fotograma clave. Y vamos a revisar cómo va a ser la animación. Surge. Bien, en este punto queremos empezar a mover la cámara que se centre sobre la letra I. Vamos a correrla en este punto. Vamos a borrar este fotograma clave que nos producía ese efecto de vuelta hacia atrás. Vamos a buscar la animación de la N, animar la cámara hacia el centro de la N. Avanzamos hacia la O. Vamos a animarlo ahí. Y a partir de este momento vamos a alejarnos y poner el logo más enfrentado a nosotros. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Y vamos a primero alejarnos para dejar casi más cantidad de texto dentro de la pantalla. Buscar el centro. Ponerlo más enfrentado. Más o menos por ahí. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo y alejarnos un poco más. Continuamos más con la rotación hacia el centro. Vamos a revisar, nos acercamos, nos alejamos.
Y finalmente vamos a alejarnos mucho más. Más o menos por ahí. Vamos a tomar este fotograma clave, donde la cámara está cerca de las letras. Vamos a copiarlo y llevarlo a este punto donde la cámara ya se está alejando. Y vamos a repetirlo para tener una visión más, o un seguimiento de la cámara más cerca hasta este punto de las letras y no que se vaya alejando tan suavemente. Vamos a seleccionar el fotograma clave, Edit, Copy. Nos paramos en este punto y le vamos a dar Edit, Paste. Vamos a revisar ahora la animación. Aparecen las letras. Y se aleja. Vamos a moverlo un poco hacia la derecha para completar el cuadro. Bien, vamos a tener que acercarnos ligeramente para llenar el cuadro. Y ahora sí, que desaparezca. Bien, vamos a por último seleccionar todos los fotogramas claves. Clic derecho, Keyframe Assistant, Easy Ease, para hacer los movimientos más fluidos. Y ahora vamos a terminar con los últimos detalles de la animación, que es crear el color y animar los bordes y el fuera de foco o la profundidad de campo de la cámara. Para animar el color lo que vamos a hacer es ir a la ventana de proyecto, vamos a duplicar la composición del texto, vamos a ir a Edit, Duplicate, vamos a cambiarle el nombre, esta la vamos a llamar color, este vamos a llamarlo texto, no, vamos a llamarla color, y a comp 1 vamos a llamarla texto. Vamos a traer la composición que hemos llamado color. Vamos a hacerla invisible. Vamos a quitarle el audio. Ya tenemos el audio de la capa de texto. Y lo que vamos a hacer es, dentro de las propiedades, seleccionamos Form. Vamos a Trap Code Form. Y vamos a buscar en Layer Maps, Color and Alpha. Vamos a elegir Layer, qué capa vamos a utilizar. Vamos a usar color. Funcionalidad, vamos a elegir RGBA o RGB más alfa. Y que mapee sobre XA. Todavía no vemos nada porque no hemos cambiado el color dentro del color. Lo vamos a hacer entrando ahora en la composición de color. Y vamos a reemplazar el fondo gris por un color. Vamos a crear un efecto de ramp. Generate ramp. Vamos a ponerlo sobre el fondo. Vamos a elegir un valor rojo y negro. Vamos a elegir un rojo más fuerte.
más o menos por ahí. Volvemos a la capa final y ahí vemos cómo las partículas ahora están tomando color. Bien, y el último paso es crear un efecto de ondas sobre el fondo y al mismo tiempo la profundidad de campo de la cámara. Vamos primero a animar la ondulación en Form, otra vez la seleccionamos, vamos a buscar las opciones de Fractal Field, vamos a deslinkear X, Y, Z y usarlos individual y vemos las distintas opciones para desplazarlo, los distintos ejes, vamos a crear ese efecto de ondas. Lo que vamos a hacer es cambiar el desplazamiento en el eje Z, utilizamos 25 y vamos a cambiar flow, que va a ser la cantidad que se van a mover en píxeles, lo vamos a cambiar por 10, ok. Vamos a ver ahora la animación, cómo se va produciendo ese efecto ondulado y la animación de las letras que van naciendo. Y el último paso va a ser animar la profundidad de campo de la cámara. Hacemos doble clic, está habilitado la profundidad de campo, ok. Vamos a desplegar las opciones de cámara y tenemos la distancia de foco, o sea, cuánto queremos que esté en foco, y la apertura, que va a determinar también. Si movemos esto, cambiamos, ponemos 100 o 5000, vemos que no cambia nada, es exactamente igual. La razón es Form, hay que habilitar la opción de profundidad de campo en la cámara. Vamos a ir a seleccionar la capa que llamamos Form. Ir en la última opción y donde dice Render Mode, tenemos Full Render. Tenemos que cambiar por una de estas dos opciones. Full Render más Depth of Field o profundidad de campo. Hay dos opciones, una es Square, AE, la otra es Smooth. La diferencia es Square renderiza más rápido, Smooth es más lento, el resultado es mejor con Smooth. Vamos a seleccionar Full Render más Dove Smooth. Y si ahora cambiamos la distancia focal de 1000, ponemos 5000, vemos que ahora sí interviene la distancia de foco. Vamos a utilizar distintos números por la simple razón de que vamos a tener que animarlos cuando estemos en una posición más lejana. Vamos a necesitar una mayor cantidad de distancia de foco y cuando estamos cerca queremos tener una menor distancia de foco. Así que vamos a crear fotogramas claves en la distancia de foco y la apertura. Los valores vamos a buscarlos, vamos a utilizar vamos a acercarnos a una letra y a partir de ahí empezar la animación. Vamos a utilizar en lugar de 5000, 1000, menos 500 y en lugar de 25, 10. Vamos a utilizar números menores, 200,
25. No. 300. Bien. 300 y vamos a ver apertura 10. $15. $15 y 300. Bien, vamos a crear fotogramas claves en este punto. Vamos a copiarlos, edit, copy, pegarlos en el mismo lugar, paste. Vamos a ir casi al inicio y aquí vamos a ponerlo mucho más desenfocado. Vamos a aumentar a 25. Y bajarlo a 100. Vamos a dejar los mismos valores mientras estemos cercanos a la letra. Y a partir de este punto vamos a querer incrementar los valores para tener el texto en foco. Vamos a copiar otra vez estos fotogramas claves, copy, y utilizarlos hasta este punto, paste, y ahora sí vamos a cambiar la distancia. En lugar de 300 vamos a hacer 700. OK. Y es el último valor que vamos a dejarlo. Por último vamos a simplemente fundir el texto. El otro paso que vamos a hacer es vamos a crear una máscara con un efecto más difuminado para no ver los bordes tan marcados. Vamos a hacerlo en la capa de color. Color. Vamos a seleccionar el fondo, crear una máscara elipsis, damos doble clic para crear la máscara, desplegamos las opciones de la máscara, feather, vamos a crear un ligero feather, OK, volvemos al final y ahora el fondo se va a mezclar más suavemente con el negro del final de la composición. Vamos a darle una vista previa. Vista previa de nuestra animación. Está bien. Luego que vamos a hacer invisible el objeto nulo. Y por último vamos a agregarle simplemente un efecto. Vamos a utilizar The Body Continuum Glow. Vamos a agregarlo en una capa de ajuste. Y vamos a bajar los valores más o menos por ahí.
y le vamos a dar una mayor presencia al color rojo. Bien, eso es todo. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.